un podcast de Cooperativa. ¿Te has preguntado cómo o por qué funcionan las cosas? ¿Cuáles son los mecanismos que hay detrás de la naturaleza y las cosas creadas por el ser humano? Yo también. Y en este podcast sobre ciencias vamos a responder preguntas como estas junto a distintos investigadores e investigadoras. Soy Juan Carlos Beamín, astrofísico, y te invito a aprender y desafiar tu conocimiento en la raíz de la ciencia. ¿Ser o no ser? He ahí la cuestión. Shakespeare nos dio esta frase que nos permite pensar y filosofar sobre una de las cuestiones más importantes. ¿Qué es realmente estar vivo? ¿Qué es la vida? ¿Y qué hacemos con ella? En este episodio de La Raíz de la Ciencia recordamos al gran biólogo chileno Humberto Maturana con una de las preguntas más simples de hacer y difíciles de responder. ¿Qué es la vida? Conversamos también con nuestro invitado, el Dr. Armando Azúa, quien estudia organismos que viven en ambientes extremos como el desierto de Atacama. Bienvenidos a La Raíz de la Ciencia, el podcast del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Ver un gato caminar, los árboles moverse con el viento, o ver un río correr o unas lindas piedras brillantes. Con estos ejemplos, parece que todos tenemos muy claro qué está vivo y qué no. Pero, ¿es realmente tan fácil distinguir si algo está vivo? Separar animales de piedras o una flor de un río es muy simple, pero en nuestro mundo existe una diversidad tan grande de formas de vida y de cosas inertes donde la división se hace cada vez más difusa. Por ejemplo, ¿es un virus un organismo vivo? ¿Qué diferencia tiene este de una bacteria o un parásito? ¿O puede una ciudad o un robot inteligente capaz de autorreplicarse considerarse como algo vivo? O quizás, acercándonos más a lo humano, ¿en qué momento podemos considerar que hemos muerto? La primera vez que me di cuenta de que no existe un acuerdo global para definir qué es la vida, me pareció realmente increíble. ¿Cómo es posible que un concepto que usamos todos los días, algo tan cotidiano que todos experimentamos, sea tan difícil de definir? Una de las dificultades es que es un proceso y no un objeto o una sustancia. Además, es un proceso que ha dado lugar a formas de vida muy diversas. Quizá te parezca una discusión sin sentido, pero en el fondo, las implicaciones de saber si algo está vivo o no es muy importante, en especial en lo relacionado a la naturaleza humana. Por ejemplo, temas como el aborto, la eutanasia y definir el momento de muerte son claves para calificar un tratamiento como normal o como asesinato. Esto ha dado origen a grandes discusiones éticas, filosóficas, religiosas, políticas y, por supuesto, científicas. Pero entonces, ¿qué es la vida? Por ahora, intentemos entender por qué es difícil dar con una definición. Pensemos en ciertas características comunes, a ver si podemos llegar a un acuerdo sobre qué es vida. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. Los seres vivos nacen, se reproducen y mueren. O sea, aquí podríamos definir como vida. 2 puntos. Dícese de aquellos organismos que tienen un nacimiento, se reproduce a sí mismo y muere. Primer problema. ¿Qué pasa con aquellos organismos incapaces de reproducirse? Como una mula u otro híbrido. ¿Podríamos negar que una mula está viva? Obviamente que no. Así que debemos cambiar dicha definición. Quizá podríamos decir que los organismos vivos son aquellos que respiran. Pues animales, árboles, plantas y hongos comparten esta característica. Pero, ¿qué pasa con aquellos organismos unicelulares como las bacterias y en especial aquellas que no requieren de oxígeno para realizar su metabolismo, conocidos como organismos anaeróbicos?
Estos fueron claves en el desarrollo de la vida en la Tierra y en la transformación de la atmósfera terrestre para que la vida más compleja pudiera llegar a existir. De hecho, durante unos 2.000 millones de años, la vida en la Tierra era exclusivamente organismos unicelulares como las arqueas y bacterias. Teníamos que pensar en algo más general. Pero uno de los problemas de hacer una definición demasiado general, que sea capaz de incluir a todas las formas de vida que existen, es que sin querer sea también una descripción de cosas inanimadas. Por ejemplo, un robot puede nacer, puede ser programado para replicarse, incluso podría programarse para respirar y luego de una vida útil morir. Mi padre intentó enseñarme emociones humanas y son difíciles. ¿Hablas de tu creador? Sí. ¿Sería este objeto dotado de inteligencia artificial un organismo vivo? El sentido común nos dice que no, pero nuestra definición parecería indicar que sí. Entramos en contradicciones y luego en dilemas. Si efectivamente una máquina es vida, ¿tiene derechos? Si queremos utilizarla, ¿debemos garantizarles algo? Este es un problema que ya ha enfrentado a los científicos con el tema de la clonación, pues los organismos son verdaderas réplicas. Desde el punto de vista funcional son organismos vivos idénticos a otros y fueron creados de forma artificial. ¿Tienen los mismos o menos derechos que otro animal? Por ejemplo, podríamos encontrar una definición en base a la actividad. Sería algo así como: un sistema vivo es un objeto con una frontera definida que continuamente intercambia sustancias con el medio circundante sin alterarse. El problema con esta definición es que el fuego o un motor podrían definirse como seres vivos. Alguien podría hilar un poco más fino y decir que si tiene material genético, entonces es vida. El problema es que el material genético por sí solo no es vida. De hecho, se parece más a un código computacional escrito en un disco duro que a la vida como la conocemos. Y entramos nuevamente en un problema. Los virus como la influenza, el VIH o el coronavirus son incapaces de vivir por sí mismos. Necesitan de una célula para poder replicar su material genético. Sin células externas, están completamente desactivados, son incapaces de reproducirse. ¿Se apega esto al concepto de vida? Esta es una discusión activa en la comunidad científica. De todas maneras, se ha llegado a algunas definiciones útiles, al menos en ciertos campos del conocimiento. Por ejemplo, una definición fisiológica de la vida sería: es un organismo vivo aquel compuesto por materia orgánica como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, capaz de llevar a cabo funciones tales como comer, metabolizar, excretar, respirar, moverse, crecer, reproducirse y responder a estímulos externos. En este caso queda claro que un virus no es un organismo vivo, pero tampoco calificarían como vivas algunos tipos de bacterias anaeróbicas. Otra definición de vida que funciona un poco mejor viene desde la bioquímica, que dice que todo organismo vivo contiene información hereditaria reproducible, codificada en los ácidos nucleicos, los cuales controlan el metabolismo celular a través de unas moléculas, proteínas, llamadas enzimas, que catalizan o inhiben las diferentes reacciones biológicas. Parece ser una definición mejor, más completa, pero podría, en el futuro, dejar de ser válida en el caso de que se encuentren formas de vidas en base a una química distinta a la que conocemos acá en la Tierra, o que salgan cosas distintas a partir de la robótica. One morning I woke up and I knew you were gone. Relacionado a la definición anterior está el término que acuñaron los científicos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, la autopoiesis. Esto es un sistema que se reproduce a sí mismo, que explica o enmarca la química detrás de los organismos vivos. Como dice su libro De máquinas y seres vivos, una máquina autopoiética es una máquina organizada, definida como una unidad, como una red de procesos de producción, transformación y destrucción de componentes, que a través de sus interacciones y transformaciones continuas regeneran y realizan la red de procesos que los han producido. O sea, según esta propuesta,
la vida genera cambios en su entorno y en sí misma y tiene la capacidad de renovarse y replicarse. Hemos llegado a un punto donde todas las áreas de la naturaleza tienen algo que decir, pues hasta ahora hemos considerado como naturales aquellas definiciones provenientes del mundo de la biología y la química, pero la física también tiene algo que aportar en esta discusión. De hecho, piensa por un momento en los nidos, los hormigueros o en los edificios construidos por seres humanos. La naturaleza tiende siempre al desorden, al caos, pero al ver estas estructuras construidas por seres vivos, uno nunca piensa que están allí por casualidad. No, alguien las construyó. Esto implica que la vida logra ordenar las cosas, algo que parece ir en contra de una de las leyes fundamentales de la física, más precisamente la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía o el desorden de un sistema se mantiene o aumenta, pero nunca disminuye. Los organismos vivos, al menos de forma local, irían en contra de esta ley, y podríamos definir entonces la vida como una organización de materia capaz de aumentar el nivel de orden o disminuir el desorden de un sistema. Si te preguntas si acaso la vida viola las leyes de la física, la verdad es que no, pues cada ser vivo es parte de un sistema más grande y en este caso la entropía de este sistema mayor siempre seguirá en aumento. Y es así como los organismos vivos son en realidad parte de lo que se conoce como sistemas complejos. Quizás esta última sea una de las mejores definiciones de vida y sus mecanismos, pero el asunto aún no está resuelto por completo, y los nuevos descubrimientos que llegan desde las profundidades oceánicas, del interior de cuevas, desde el mundo de las computadoras, o que podrán llegar desde otros planetas, sin duda nos harán replantearnos muchas de las preguntas sobre qué es realmente la vida. En el próximo episodio analizaremos un tema íntimamente relacionado, pero desde el punto de vista humano. ¿Existe un momento exacto en el que realmente muere un ser humano? ¿Y qué significa morir? Pero ahora conversaremos sobre algunos ejemplos de vida extrema capaces de sobrevivir en ambientes hostiles como el desierto de Atacama o el espacio exterior, desafiando así las definiciones de vida. Cuando se trata de desafiar a la vida, el desierto de Atacama es sin duda un gran retador. Es por eso que esta semana nuestro invitado es el Dr. Armando Azúa, bioquímico y doctor en genética molecular y microbiología y actual investigador del Centro de Astrobiología de Madrid e investigador invitado de la Universidad Autónoma de Chile, quien nos contará sobre algunos casos extremos de vida en la Tierra y el espacio. Armando, bienvenido a La Raíz de la Ciencia. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia. Armando, habiendo tanta vida en nuestro planeta, ¿por qué buscar y estudiar los organismos que viven en el desierto de Atacama? Mira, esto partió con yo lo llamo ahora una ventaja logística, que es el hecho de que yo nací y me crié en el desierto de Atacama. Yo nací en la salitrera de Pedro Valdivia, que si bien la salitrera en sí, la mina, sigue funcionando, su ciudad ya fue abandonada hace ya por los años 90. Entonces nací ahí y luego me crié en Chuquicamata, entonces yo tuve mucho tiempo para ver este entorno magnífico que es el desierto de Atacama, que a primera instancia parece un lugar muy inhóspito. De hecho, Darwin, cuando pasó por acá, decía algo como, bueno, y aquí uno llega al desierto de Atacama donde nada parece poder existir. Entonces, pero eso yo desde pequeño sabía que no era así, ¿cierto? Entonces, los fines de semana nosotros era muy común que saliéramos con mi padre a recorrer el desierto. Entonces, desde pequeño tengo la memoria de estos lugares increíbles donde justamente la vida está presente, ¿ya? Pero hay que saber llegar, ¿no? Típicamente son datos de gentes que fueron antes que uno, ¿cierto? Oye, si vas por ese camino y te fijas que hay un cerrito un poco más oscuro que el otro, ahí tienes que doblar a la izquierda y sigue ya como unos 5 kilómetros y ahí para y luego sigue a la derecha donde hay unas piedras raras. Así es típicamente los datos, ¿eh?
Entonces, sabía que el caso era completamente opuesto, que si uno sabía dónde buscar, la vida estaba ahí presente en el desierto. Entonces, en mi caso, ¿cierto? Cuando ya tuve la oportunidad de seguir con mis estudios superiores, ¿cierto? Yo en realidad lo primero que estudié fue agronomía. Yo salí como ingeniero agrónomo enólogo de la Católica. Pero rápidamente vi que con eso la verdad es que me aburría. No vi un real como un desafío intelectual. Pero esto de la ciencia siempre me atrajo y en algún momento me di cuenta que yo tenía algo que decir con respecto a entender la vida en el desierto. Es decir, la estrecha relación entre la vida y el agua, porque toda la vida que conocemos en el planeta Tierra está basada en el agua y de hecho la forma en que nosotros primero buscamos evidencias de vida en otras partes del universo, en Marte por ejemplo, es buscar evidencias donde hay o hubo agua, ¿ya? Entonces dije, bueno, aquí tengo una ventaja tremenda en poder caracterizar el desierto y saber cómo la vida se va adaptando a condiciones decrecientes de agua, cómo es que la vida se las arregla para vivir donde parece que no hubiera agua. Y ahí es donde he hecho mis principales descubrimientos, ver que la vida, por ejemplo, en la cordillera, la costa, en los sectores cercanos a Antofagasta, por ejemplo, la vida típicamente depende de las neblinas como principal fuente de agua. Que si tú vas un poquito más adentro, ¿cierto? Ya la vida empieza a depender de la alta humedad relativa que puede haber en algunas noches en el desierto. Y que si vas ahí, incluso en los lugares más secos, que en el del Valle Central, ¿cierto? En la depresión intermedia, en esa zona, típicamente ya la vida tiene que esconderse en el suelo, ¿cierto? Para protegerse del entorno y ahí, ¿cierto? Depender del agua que pueda encontrar en esos sectores. Entonces, para responder en forma práctica a la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué estudio el desierto de Atacama? ¿Cierto? Es para entender la estrecha relación entre el agua y la vida y la tierra y cómo los hallazgos en este lugar, que además por sus características es un reconocido modelo análogo de Marte, nos sirve para entender cómo y dónde debiéramos buscar por evidencias de vida en otros lugares del sistema solar y del universo. Sin duda los deja diferentes. De hecho, estos animales o estas bacterias, estas formas de vida, se les conoce como extremófilos, esto mismo que tú estudias. ¿Es posible que en algunos casos pongan a prueba las definiciones de lo que es estar vivo y lo que no? Sí, de hecho, fíjate que yo ahora estoy tratando de cambiar el paradigma en el cual el paradigma dice que, a ver, vamos a una definición básica. Todos conocemos el concepto de humedad relativa, ¿cierto? Cuando un ambiente tiene alta humedad relativa, tiene cercano o incluso 100% humedad relativa. Y mientras más vas bajando una humedad relativa, ¿cierto? Uno habla de un entorno más seco. Entonces, típicamente en Santiago a esa hora, por ejemplo, debe haber unos 50% de humedad relativa. Y eso, para la vida, se traduce en lo que se conoce como actividad del agua, ya que es cuánto del agua que en un ambiente está efectivamente biodisponible, es decir, que el agua puede aprovechar. Y te doy un ejemplo, por ejemplo. Fíjate que la miel, por ejemplo, si tú mides la humedad relativa en cualquier muestra de miel, anda por ahí por el 60% de humedad relativa, que en actividad del agua se traduce como 0.6. El agua líquida tiene una actividad del agua de 1, es decir, está completamente biodisponible. Y se entiende que a una actividad del agua 0.6, ¿cierto? El agua, aunque esté ahí, está tan asociada, en el caso de la miel, a los azúcares que están ahí, que nada es capaz de vivir en la miel. Y por eso la miel no se contamina. Tú la puedes dejar un frasco abierto de miel y no se te va a contaminar con nada, porque a pesar de tener una tremenda cantidad de azúcares que pueden ser utilizadas por una variedad de microorganismos o bacterias o qué sé yo, en general casi no hay nada que sea capaz de soportar un ambiente, entre comillas, tan seco. Es decir, que el agua esté tan químicamente asociada a todo ese tipo de azúcares que para la vida microbiana al menos, ¿cierto?, es demasiado seco. Entonces, conozco lugares en el desierto de Atacama, hablaba por ejemplo en el caso de la cordillera de la costa, donde típicamente en algunos lugares encuentras rocas de cuarzo, ¿ya? Y la roca de cuarzo, si tú la miras contra el sol, te das cuenta que la luz solar es capaz de atravesar por ahí. Y eso permite, ¿cierto?, que microorganismos del tipo fotosintético, por ejemplo las microalgas, o también un grupo particular de bacterias que son capaces de usar la luz como fuente de energía, que son las cianobacterias, son capaces de usar esa luz que es capaz de atravesar el cuarzo. Y el cuarzo, ¿cierto?, nosotros encontramos que en esas zonas, por ser un tipo de mineral que se mantiene más frío que el ambiente, mantiene estas neblinas que típicamente afectan a esos lugares. Entonces tienes un poco de agua ahí. Pero típicamente después ya del mediodía, 2 de la tarde, 3 de la tarde, ¿cierto?, la actividad del agua que antes era 0,7 o 0,8, ¿cierto?, cercano a 1, como decíamos recién, que decir que es completamente utilizable por la vida. En este caso es por la ausencia o presencia del agua, ¿cierto? Típicamente a las 3 de la tarde la actividad del agua es 0.3. ¿Ya? Y el paradigma dice que a esa actividad de agua tan baja no debiera haber, 1, ni vida, 2, ni tampoco
ninguna actividad metabólica. O sea, es decir, que si tienes algún bicho que es capaz de tolerar esa actividad de agua tan baja, aún así en ese momento está en estado de quiescencia, es decir, en estado de esperando mejores condiciones para seguir funcionando. Y sin embargo yo tengo evidencia de que bajo esas condiciones de actividad de agua 0.3 existe una variedad de microorganismos que siguen activos. Entonces el paradigma te dice que eso no es posible. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿y hasta cuánto podemos bajar en lo que es ausencia de agua, medida como actividad del agua, ¿cierto? Para decir si algo está presente o no, y si está vivo o no, o si está metabólicamente activo o no. Y el ejemplo extremo, ¿cierto? Lo conozco en el lugar más seco del desierto de Atacama que describimos, y por lo tanto el más seco del mundo. Tiene una antigüedad de unos 150 millones de años, es decir, en el entonces cuando los dinosaurios reinaban en la Tierra, el desierto de Atacama ya era un lugar seco. Entonces, en los lugares más secos del desierto de Atacama, hemos registrado en el subsuelo de esos lugares una actividad del agua de 15%, perdón, humedad relativa de 15%, equivalente a una actividad del agua 0.15, y aún en esos lugares encontramos una diversidad de microorganismos. ¿Cuál es el estado metabólico de esos microorganismos? En ese lugar no lo sabemos, pero sí sabemos que son capaces de sobrevivir porque los podemos crecer de vuelta de esas muestras. Entonces, el límite respecto a la disponibilidad de agua y si están vivos o no están o no, o si están metabólicamente activos o no, eso es justamente lo que yo estoy tratando de entender, teniendo la ventaja que contamos con este fantástico laboratorio natural que es el desierto de Atacama. Qué increíble. O sea, realmente están ahí probando y desafiando justamente los límites de lo que la vida puede hacer y cómo puede surgir. Imagino eso también tiene aplicaciones para el espacio. Y para allá va un poco mi próxima pregunta. Porque uno de los proyectos en los que estás involucrado y estás relacionado justamente con el crecimiento de plantas en el espacio. ¿Cuáles son los objetivos de estas investigaciones o qué aplicaciones podría tener? Sí, mira, el objetivo aquí no es crecer plantas en el espacio en realidad, porque eso ya se viene haciendo hace muchas décadas. Desde ya las misiones en la antigua estación espacial del Skylab ya se venían trabajando con plantas. Lo mismo con las estaciones Mir de los rusos. Ellos particularmente ellos tienen mucha experiencia en lo que es crecer plantas en el espacio. Eso ya se hace con cierta regularidad. Lo que nosotros queremos hacer es algo bien distinto. Nosotros queremos utilizar el modelo de plantas en el espacio para poder realizar la primera experiencia de ingeniería genética de plantas en esas condiciones, porque tenemos la sospecha de que al estar en una relativa ausencia de gravedad, el fenómeno que queremos estudiar en particular se vería alterado. Entonces, y de hecho, si somos exitosos, seríamos los primeros en hacer cualquier tipo de ingeniería genética fuera del planeta Tierra, lo que probablemente quedaría en los libros de historia. Pero no es fácil, porque así como mucha gente quiere llevar sus experimentos al espacio, nosotros, junto con un colega en Estados Unidos, hemos enviado ya en 3 oportunidades a financiamiento de NASA. En las 3 oportunidades hemos pasado a la barrera inicial donde NASA dice, sí, estoy interesado, y las 2 de ellas, ¿cierto?, nos han dicho no y eligen a alguien más. Tenemos la esperanza, porque hemos ido aprendiendo, ¿cierto?, de las sugerencias y comentarios que nos han hecho en las 2 propuestas anteriores. Tenemos la esperanza que esta tercera propuesta, que está ahora en revisión, sea positiva y podamos seguir en curso ese camino. Pero curiosamente, entre las cosas que tuvimos que cambiar, fue sacar las plantas del sistema y trabajar con microalgas. ¿Por qué? Porque con plantas tú puedes tener un cierto número de datos, ¿cierto? Porque la planta es grande, ¿cierto? Incluso si uno piensa en semillas, aún de las más pequeñas, ocupan un cierto volumen. Lo que requiere, ¿cierto?, una logística en el espacio que uno tiene que considerar. Entonces, en la última revisión nos dimos cuenta que quizás para tener un mayor volumen estadístico de datos, podíamos usar microalgas, porque en el mismo volumen donde antes tenía 50 semillas, por decir algo, en ese mismo volumen puedes tener miles de millones de bacterias de estas microalgas. Entonces cambiamos nuestro modelo a microalgas, ya no estaríamos trabajando con plantas, pero los principios y las lecciones que sacaríamos es lo mismo. Y lo vemos como un paso previo para nuevamente volver a las plantas si es que esta primera experiencia con microalgas es exitosa. Qué increíble esto de realmente empezar a hacer ingeniería genética y realmente desafiando la vida ahora en el espacio. También me imagino aplicaciones para los próximos viajes espaciales y cosas por el estilo. Y justamente aquí llevándote un poco más al terreno de la ciencia ficción. La definición de lo que está vivo y qué no, por el momento está súper ligado a lo que conocemos acá en la Tierra, vida basada en el agua, en las reacciones químicas, en los ácidos nucleicos. ¿Crees que puede existir vida en base a una química muy diferente a la que tenemos aquí? Hay que ser bien claros y entender que estamos buscando la vida como la conocemos.
Entonces, ¿a qué voy con eso? De que si imagínate que estamos 30 años buscando vida en Marte y por ahí por el 2050, el 2060 decimos, ¿sabe qué? Usamos todos nuestros equipos de detección, hemos enviado 40 robots, hemos explorado casi todo el planeta y no encontramos nada. Pero ahí nuevamente hay que ser bien riguroso y decir, bueno, no has encontrado nada de lo que estás buscando. O sea, básicamente me estás diciendo que si no encuentras manzanas rojas con estrellas verdes, entonces no hay vida en Marte. ¿Cierto? Entonces hay que tener en mente la posibilidad de que en Marte haya habido un segundo origen de la vida, ¿cierto? Un evento de origen de la vida independiente del que ocurrió en la Tierra, y que por lo tanto la vida pueda ser ligera o dramáticamente distinta a la que ocurrió. Si bien todo nos dice que las bases bioquímicas de la vida pueden sustentarse relativamente similar por la abundancia elemental, de de carbono, de hidrógeno, etcétera, etcétera, pero puede darse, ¿cierto?, que una vida sea más o menos distinta a la que conocemos, y por lo tanto puede ser que no la detectes porque no sepas cómo. Y de hecho hay solo una aproximación científica válidamente publicada en el cual cómo acercarse a detectar la vida como no la conocemos, y estás hablando con su autor. Entonces, como astrólogo me pregunté, bueno, ¿y cómo diablos lo haríamos hacer? Lo tendríamos que hacerlo para detectar la vida como no la conocemos. Entonces, partí de algunos paradigmas propuestos por investigadores previos que decían que la vida en cualquier lugar del universo necesariamente tiene que ser un sistema más complejo que el ambiente que la sustenta. Y eso es un asunto de orden, ¿cierto? Nosotros tomamos elementos del ambiente justamente para mantener nuestro estado de orden, ¿cierto? Nuestro estado de entropía en términos físicos, ¿cierto? Que nos diferencian del medio ambiente. Entonces, si eso es cierto, cualquier forma de vida en cualquier parte del universo tiene que tener necesariamente un nivel de orden mucho más alto que el ambiente que lo sustenta. Y por lo tanto, si uno fuera capaz de detectar esas diferencias de complejidad o de orden, uno podría, en principio, determinar que hay algo que tú tienes enfrente, que por el nivel de entropía, nuevamente relacionado al grado de orden o desorden que pueda tener cualquier sistema, uno podría estar enfrente a un ser vivo que no sabes qué es lo que es, que tampoco te importa de qué está compuesto, pero que solamente al analizar el grado de orden relacionado con el sistema que lo encuentro, te decía, aquí hay una cosa demasiado ordenada, demasiado estructurada para que no sea un ser vivo. La segunda parte dice, bueno, ¿y cómo podemos detectar esos grados de orden y complejidad? Entonces ahí entró la matemática fractal como una tremenda ayuda, porque justamente la matemática fractal lo que hace es que te permite justamente ver grados, diferenciar entre distintos grados de orden o complejidad. Inventamos este software que justamente es capaz de determinar con mucha precisión grados de complejidad. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros lo planteamos como modelo, y sacamos una foto de una roca, por ejemplo, cubierta con líquenes en la cordillera de los Andes, ahí hacia adentro en el cajón del Maipo. Entonces le preguntábamos a nuestro software, oye, ¿usted es capaz de determinar que lo que nosotros conocemos como líquen, y cualquier persona que sea hasta un niño te puede decir que un líquen es distinto de la roca, el software es capaz? Y el software decía, efectivamente sí. Veo que si analizo píxel por píxel la foto que le pasamos, y bajo una serie de procedimientos matemáticos, era capaz de ver que el grado de orden de esos píxeles del correspondiente al líquen era más alto que el de la piedra, y por lo tanto podía diferenciarlo. Oiga, aquí hay un grado de orden mucho más alto que la piedra. Fíjese en esto para análisis posteriores. Entonces establecimos ese paradigma que podía ser, oye, ¿sabes? Solamente con determinar distintos grados de orden en un sistema podemos decir, ¿sabes? Que hay una cosa demasiado estructurada. Comparado con sistemas puede ser que sea un ser vivo. Y eso como pie, ¿cierto? Para que, por ejemplo, después determine si hay diferencias de temperatura, o diferencias de pH, o diferencias de cualquier otra cosa que tú quieras medir, para decir, ¿sabes? Que si analizo esto otro, y analizo esto otro, ¿cierto? Todo esto me está indicando a que el grado de orden en este fenómeno que está mirando es mucho más alto, y por lo tanto puede que sea un ser vivo que no tenemos idea, ni nos importa tampoco de qué está hecho, pero es tan ordenado que podemos decir que es una forma de las llamadas como no la conocemos. Qué interesante eso, realmente da gusto ver ideas nuevas que nos puedan también ver si estamos o no solos en este universo. Muchas gracias, doctor Armando Azúa, por tu tiempo, tus respuestas, tu experiencia, que nos ayudan a comprender mejor no solamente los límites de la vida en la Tierra, sino también en el futuro en el espacio. Muchas gracias por estar aquí en La Raíz de la Ciencia. No, al contrario, muchas gracias a ti por el interés. La vida plantea desafíos a nuestro conocimiento actual. El verdadero límite entre qué está vivo y qué no, y cómo la vida es capaz de adaptarse casi a cualquier entorno en la Tierra. A pesar de todo esto, nuestro planeta es el único que alberga organismos vivos hasta donde sabemos,
un verdadero milagro y por ello la importancia de cuidarlo. En el próximo episodio conversaremos sobre el opuesto a la vida, si existe o no un momento en que nuestro cuerpo muere. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos @ciencias_chile en Instagram y Twitter y Centro de Comunicación de las Ciencias en YouTube y Facebook. Nos vemos en el próximo episodio de La Raíz de la Ciencia.